Pues muy buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la última de las sesiones en el tercer día de maratoniano curso de verano, Prensa y Poder. Vamos a, precisamente, después de este ejercicio de telonero que nos ha hecho Antonio Miguel Carmona, gran amigo de esta casa, yo pienso que a una de las ponencias, si no la más importante, pues desde luego de las más interesantes, y prueba de ella, Imanol, es que nos ha venido la directora general de Industria y de la cadena agroalimentaria, María José, de nuestro gobierno regional, de la Consejería de Agricultura, que está muy bien acompañada por el presidente del Consejo Regulador de la DEO Ribera del Duero y del presidente de la Ruta del Vino. Un saludo muy especial a los que nos seguís a través de la señal de Televisión Aranda y los canales digitales de la UDIMA, del CEF y de Radio Televisión Castilla y León. Hace ya más de un año que teníamos la suerte, Pedro Gadea, el director de nuestra bodega y servidor, de coincidir en un viaje providencial en tierras egipcias con un tecnólogo, un ingeniero con talento que tiende a infinito, que es Álvaro Soler. Y allí, pues, como casi todos los proyectos de la Providencia, prácticamente no se fraguó nada de lo que fuimos a hacer. Estas son las cosas, cuando son de Dios, esto suele suceder, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hablamos de muchas cosas que podíamos hacer, ¿no? Y de ahí surgió, pues, una serie de sueños de querer perpetuar hasta el infinito los caldos excelentes que se hacen, si me lo permite mi amigo el vasco Imanol, que se hacen desde la Ribera del Duero. Queremos seguir haciendo estos vinos. Pero es evidente, y esto es una realidad que está aquí ya, que el cambio climático está afectando a la vida de las personas y, por supuesto, en esto no se puede hacer negacionismo. También está afectando a la calidad del vino de la Ribera del Duero. Y no hacer nada sería el peor error, negar la realidad. Nuestros vinos ya no son como eran hace 15 años y, desde luego, dentro de 15 años no serán ni mucho menos como son hoy. Y como queremos seguir vendiendo España, nuestra bandera y nuestros caldos por todo el mundo, como hemos venido haciendo hasta el día de hoy, hay que ponernos manos a la obra. Nuestra Escuela de Enología y nuestra institución educativa, que es protagonista en la Ribera del Duero, no lo digo yo, lo dijo doña Pilar Pérez de Albéniz, el protagonismo de los hermanos gabrielistas y de la Sagrada Familia para que hoy la Ribera del Duero sea lo que es, gracias a ese viaje que se hizo hace más de 50 años con los pocos que ya quedan de entonces, a Burdeos, y fueron los gabrielistas los que acogieron a los técnicos de Burdeos para que hoy la Ribera del Duero sea lo que es. Esa historia nunca contada y que no hubiera sido creíble si la contamos nosotros, pues lo contó una de las pocas que fue a ese viaje, que fue doña Pilar con entonces Pablo Peñalba. Desde luego, no hacer nada, como digo, sería un error, y hoy les venimos a presentar un proyecto inédito que se va a hacer en España, se va a hacer aquí en la Ribera del Duero y se va a hacer en nuestra finca, en la finca de San Gabriel, y es un proyecto que viene a llamarse el agrivoltaísmo. Lo vamos a hacer e Imanol, como uno de los responsables de esta startup que va a dar mucho que hablar en los próximos años, no pierdan la pista, de Powerful Tree, y vamos a hablar precisamente de lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y, lo más importante, con quién lo vamos a hacer. Así que, María José, con el talento que te caracteriza, pues has venido a la ponencia cumbre en este Ecuador de Prensa y Poder. Siéntete bienvenida, como sabes que eres bienvenida en esta casa. Y ya, pues sin más, cedo la palabra a Imanol, que hoy va a hablar de algo que va a ser ya protagonista en la tecnología y en la vida de la Ribera del Duero. Así que, querido presidente, que sé que estás muy atento, abre bien los oídos, porque después habrás de ser el vocero de esta tecnología, si Dios quiere, para la Ribera del Duero, y que en muy pocos meses empezaremos también a construir. Adelante, Imanol, y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias a Prensa y Poder, gracias a Graciano por invitarnos, y bienvenidos a todos, a la consejera o a la directora general, a la denominación de origen y a todos los que estáis aquí. Sí, nuestra ponencia hoy va a versar sobre los temas tratados en global en Prensa y Poder. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de digitalización, incluso un poquito también de salud, ¿no? Porque pensamos que lo que traemos aquí es de gran valor para que generemos proyectos
que asienten la población en la población rural en Ribera del Duero y seguramente en más zonas de Castilla y León, porque no es un proyecto únicamente dirigido al mundo del viñedo, de la viticultura. Pensamos que es extensible a otros mundos del mundo agrario, ¿no? Si podemos ver la presentación. Bueno, en la presentación primero vamos a intentar hacer una aproximación del problema que creemos que es un problema muy grave, que es un problema ligado al cambio climático, que en este momento tiene una aproximación en el mundo por parte de una serie de científicos en los que están ya vaticinando unos cambios muy importantes en el futuro, están basándose en los datos que la IPCC de la ONU en este momento está augurando, ¿no?, de las subidas de temperaturas que vamos a tener de 2 o 4 grados según los dos escenarios en este momento más trabajados. Hay gente que está hablando ya de una desaparición del mundo actual del viñedo, del mundo del viñedo conocido, pues de unos valores muy, muy relevantes, ¿no? Del 56% en la curva de 2 grados y del 85% en la curva más pesimista de cara al año 2100, ¿no? Se piensa además que las regiones más afectadas van a ser las regiones mediterráneas, entre ellas España sobre todo, porque dentro de la subida de temperatura, en este momento las proyecciones están vaticinando escenarios muy negativos, sobre todo para la cuenca mediterránea, ¿eh? Vamos a intentar aproximarnos al contexto español. Este es un índice de sequía que se ha elaborado para el mundo vitivinícola, el índice de Palmer, que está evaluando un cambio muy, muy relevante en España, sobre todo en la España meridional. Ustedes pueden ver el cambio que se efectúa de aquí al año 2030 a 2050, en el que sobre todo se ve afectada la parte sur de la península ibérica. Pero Ribera del Duero, que ustedes pueden identificar claramente en ese mapa, se encuentra en el límite. Tiene una subida de temperaturas muy relevantes y se encuentra en el límite. No es seguramente la zona más afectada, pero sí podemos decir que sería la zona más al sur de vinos de extrema calidad, ¿no?, de vinos de apelación controlada, de vinos de denominación de origen, ¿no? Ribera del Duero se encuentra en el límite de la zona de riesgo, vamos a decir. Si nos vamos al contexto claramente de Ribera del Duero, que aquí lo tenemos, podemos decir que el efecto más importante se da en la zona de los valles, en las zonas ribereñas, donde hay una subida de temperatura más elevada, y seguramente podemos aprovecharnos del fenómeno de la altura para intentar paliar estos cambios climáticos, estos cambios de subida de temperatura muy relevantes, aprovechando las alturas, ¿no? Lo mismo que están haciendo, por ejemplo, en Cataluña, llevando los viñedos subiendo hacia el Pirineo, ¿no? Quizás en la Ribera del Duero pues está pensando en llevar a zonas de más altura, en Soria, etcétera, etcétera, para paliar estos fenómenos tan relevantes de subidas de temperaturas, ¿no? Que, hablando con Enrique y hablando con Pedro, estamos viendo que los efectos ya son palpables, que estamos teniendo cada año series más importantes de subida de temperatura, ¿no? Como decíamos, los efectos del cambio climático están afectando directamente al vino. Tenemos actualmente una modificación de las características más importantes referidas al vino, que hacen que estamos perdiendo grados de maduración fenólica, estamos perdiendo calidad de antocianos, estamos elevando mucho el contenido en azúcar y por lo tanto el contenido alcohólico y estamos perdiendo la acidez. Esto hace que el equilibrio del vino de Ribera del Duero y de las grandes denominaciones de origen, ¿no?, está de una manera siendo bastante afectado, ¿no? Entonces, tenemos una serie de parámetros que determinan que un vino sea de mayor calidad o de menor calidad. Los vinos que están más al sur son vinos más licorosos, que se venden a un precio inferior,
y los vinos de Ribera de Duero o los vinos de Rioja Alavesa son vinos que tienen un equilibrio basado en los antocianos y basado en la acidez, con un índice alcohólico inferior, que tienen un valor superior, ¿no? Entonces, está claramente en riesgo la calidad de los vinos tal como la entendemos en Ribera de Duero y en estas denominaciones de origen de gran calidad, ¿no? ¿Cuáles son las características o las estrategias que están adoptando en este momento las diferentes denominaciones de origen para poder paliar estos efectos tan negativos que estamos citando sobre el vino, ¿no? En este momento les presentamos 3 estrategias posibles, definidas, por ejemplo, en el caso de la elección varietal por un proyecto que se está realizando actualmente en Burdeos, que es el proyecto VitiAdapt, en el que la estrategia en este caso sería la selección de variedades más resistentes al cambio climático, más resistentes al calor. Están probando hasta 50 variedades diferentes para ver cuál es más adaptable a las nuevas características climáticas. Sería una estrategia similar a la, por ejemplo, cambiar el tempranillo actualmente más numeroso en la denominación de origen de Ribera de Duero por la variedad Garnacha. En este caso estamos hablando de un proyecto que lo que podría originar, es que el vino entendido como los vinos actualmente, con las variedades actualmente más numerosas, cambiaría. Es una estrategia que nosotros consideramos que necesitaría un tiempo de adaptación y haría que de alguna manera los vinos entendidos actualmente de la denominación de origen Ribera de Duero perdieran sus características conocidas y se convirtieran en otro tipo de vinos, lo que supone pues un riesgo quizás comercial para la denominación de origen el efectuar este tipo de cambios. Son cambios que en Burdeos están considerando realizar en un largo tiempo, por eso mismo que estamos diciendo, ¿no? Por el riesgo de cambiar el vino entendido tal como es actualmente en Burdeos o en la denominación de origen Ribera de Duero. Hay otra serie de estrategias que van ligadas a utilización de los medios, vamos a decir, de técnicas vinícolas, ¿no? Como la utilización de riego para paliar estos fenómenos de necesidad de mejorar las características y retrasar lo que es la maduración del vino. Y está el proyecto que nosotros estamos propugnando, que es el sombreado activo o inteligente, el proyecto Powerful Tree. Explicando en pocas palabras lo que es este proyecto, se trataría de utilizar el sombreado de unas placas fotovoltaicas que tienen la capacidad de girar sobre su propio eje, de manera que podamos controlar la sombra que se deposita sobre el viñedo, sobre las plantas. Conseguiríamos de esa manera retrasar la maduración de lo que es la planta, de lo que es el viñedo, ¿no? Conseguiríamos de alguna manera reproducir el efecto que tienen el sombreado de las mallas o sombreado pasivo de otro tipo de árboles sobre algunos cultivos. Es una estrategia que pensamos que se ve mejorada utilizando lo que es el movimiento de las placas, porque podemos elegir en todo momento qué sombra necesita la planta, según la evolución, según el avance fenológico del viñedo en cada momento. Diríamos que, a diferencia de este otro tipo de proyectos de sombreado pasivo, nosotros vamos diciendo en cada momento cuál es el estado que necesitaría la planta en ese momento y cuál es el estado real, con lo que decidimos si sombreamos o dejamos pasar la luz. Es una tecnología que lleva más o menos 25 años en desarrollo, que ha efectuado un salto muy importante en estos últimos años y se está intentando generalizar sobre todo en países como Francia y Alemania. Es una tecnología que lo que utiliza es un modelo numérico, un modelo matemático que reproduce la evolución de la viña, con el que la variable irradiación que llega
sobre la viña se ve modificada para que podamos conseguir retrasar o adelantar la curva fenológica, ¿no? Tenemos un control continuo sobre la planta por medio de nuestros sensores. A diferencia de una planta fotovoltaica, en nuestro modelo agrivoltaico lo que estamos privilegiando es la evolución vegetal. Estamos priorizando lo que es la evolución de la planta respecto a la producción energética. Existe, en este momento, los países que ya han avanzado más en la agrivoltaica, existe una cierta, digamos, separación entre lo que es una planta fotovoltaica y lo que es una planta agrivoltaica, porque lo que define la planta agrivoltaica es que el objetivo principal de la planta es la producción vegetal, la producción agrícola y no la producción energética. Se están incluso realizando especificaciones para definir qué es lo que no es fotovoltaica o qué es lo que no es agrivoltaica, ¿no? Se diferencian claramente para que no podamos utilizar la palabra agrivoltaica en aquellos proyectos que no lo necesitan, porque ya se están de alguna manera ayudando a estos proyectos agrivoltaicos por parte de estos países, ¿no? En los proyectos agrivoltaicos, en las plantas agrivoltaicas, no solamente se protege al cultivo con respecto a la irradiación solar, también tenemos una estrategia de protección del cultivo con respecto al granizo. Podemos posicionar las placas de manera que cubran completamente la planta. La planta, como ustedes saben, más o menos tiene una anchura en el líneo de unos 40 centímetros y nuestras placas en horizontal tienen una anchura de 1,10 m. Con lo que, en el caso de que tengamos riesgo de granizo, podemos posicionarlas completamente para que puedan proteger al cultivo. A su vez, tenemos una estrategia de lucha contra la helada. En este momento se están utilizando algún tipo de aireadores que se alimentan con nafta o con otro tipo de combustibles fósiles que crean una huella de carbono positiva que nosotros quisiéramos eliminar por medio de una estrategia pasiva, que sería proteger a la planta de lo que es la irradiación de la planta hacia el espacio, poniendo un obstáculo en las noches claras, incluso con una estrategia activa en la que queremos desarrollar acumuladores de energía que van a abrazar a la propia planta. Esto sería en un proyecto de desarrollo a un segundo nivel, un nivel posterior. Quisiéramos utilizar la energía acumulada para que pudieran de alguna manera durante la noche soltar este calor para poder proteger al cultivo, sin utilizar estos medios que decimos que consumen claramente combustibles fósiles, ¿no? Y también estamos pensando en cómo podemos proteger el cultivo ante lluvias torrenciales. En el proyecto vamos a utilizar una parte para desarrollar caminos de evacuación que nos permitan que no reciba el cultivo toda esta lluvia torrencial en los momentos puntuales, ¿no? Hemos hecho una aproximación de lo que es la agrivoltaica desde el punto de vista de la lucha contra los efectos del cambio climático, pero la agrivoltaica tiene también una aproximación muy interesante que se refiere a lo que es la utilización del suelo. En este momento, los suelos agrarios están compitiendo con los proyectos energéticos y en algunos casos pues no tienen, vamos a decir que no tienen todas las de ganar, porque la producción energética es muchísimo más rentable que la producción agraria. Es fácil que cambie el uso y que se decidan por la producción energética, y nosotros pensamos que lo que es el proyecto agrivoltaico da una solución de compromiso. Viven de la misma manera los cultivos agrivoltaicos de la producción energética que de la producción agrícola, pensando siempre que lo que tenemos que hacer es priorizar la producción agrícola para que no cambie el uso del suelo. La agrivoltaica en general tiene unos efectos muy positivos sobre la sociedad desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque conseguimos no solamente que produzcamos un beneficio para el cultivo desde el punto de vista de la protección, sino que también vamos a originar unos puestos de trabajo que se pueden asentar en el mundo rural, generando
unos puestos de trabajo suplementarios, no solamente los puestos que origina una planta fotovoltaica, sino unos puestos de más nivel, vamos a decir, de más formación que se pueden generar a través de estos proyectos agrivoltaicos. Los efectos sobre los cultivos los hemos hablado también, y hay otra serie de efectos que podríamos señalar, añadidos a los que ustedes pueden ver, por no repetirlos uno a uno, que serían los que nosotros consideramos del beneficio que se genera en una finca por el hecho de disponer de información, de datos, y por el hecho de disponer de energía, una energía con una densidad por metro cuadrado muy elevada. Desde nuestro punto de vista, lo que ha hecho que el mundo industrial evolucione hacia los índices actuales de eficiencia es que disponemos de muchos datos y de mucha energía por metro cuadrado, una densidad mucho más elevada que lo que existe en el mundo agrario. Pensamos que desde un proyecto agrivoltaico vamos a proporcionar tantísimos datos y tantísima energía que podemos dar un salto suplementario a lo que es el uso agrícola, generando más valor. Estos proyectos van a originar además un balance económico que va a tener tres orígenes diferentes, ¿no? Vamos a poder generar unos ingresos agrarios suplementarios, porque pensamos que podemos mejorar lo que es la calidad del cultivo, la producción del cultivo, el objetivo que nosotros busquemos, unos ingresos energéticos que pueden ser por autoconsumo o por verter a la red, y un modelo económico también basado en los bonos de carbono, ¿no? Que anteriormente el ponente anterior habló de los bonos verdes o los bonos de carbono, que nos parece de muchísimo interés de cara al futuro, sobre todo porque en este momento no disponemos de un modelo concreto de sumidero de CO2 para las plantas, para el mundo agrícola, pero pensamos que se podría generar un modelo de venta de carbono sobre el CO2 absorbido por las plantas, además del CO2 retirado por la producción fotovoltaica, ¿no? Que nos parece que los tres componentes de esta mesa, las tres patas, pueden hacer que el proyecto agrivoltaico sea aún más rentable. Como decíamos, existen tres fuentes o tres formas diferentes de conexión, tres tipologías diferentes de conexión. Una sería verter a la red, que actualmente pues dispone o tiene algunos problemas por la disponibilidad, por la capacidad de la red propia para absorber la energía generada, y dos modelos de autoconsumo. Un modelo de autoconsumo directo, en el que la propia finca generaría la energía que necesita para el consumo, pues por ejemplo, de la bodega, consumo de frigorías de la bodega, etcétera, etcétera, y un autoconsumo colectivo en el que propiciamos alrededor de la planta agrivoltaica una comunidad energética de consumidores que podrían aprovecharse de la energía producida en la planta agrivoltaica, ¿no? En el caso que les vamos a exponer, pues podrían ser las bodegas cercanas o incluso el municipio cercano de La Aguilera, ¿no? Pasando ya directamente al proyecto piloto que vamos a realizar aquí junto con el Colegio San Gabriel. Es un proyecto que lanzamos entre el Colegio Gabrielistas, Powerful Tree y el apoyo de Repsol, ¿no? Repsol es una empresa que tiene un negocio de autoconsumo, un negocio minorista, un negocio dirigido a los pequeños parques fotovoltaicos, que va a colaborar con nosotros aportando sus conocimientos y el músculo financiero para poner en marcha este proyecto. El proyecto que nosotros estamos proyectando en este momento es dedicar 1 hectárea de cultivo de tempranillo, cultivo de alta calidad, con una superficie cubierta por placas fotovoltaicas y una zona aledaña de testigo, porque queremos verificar nuestro modelo agrivoltaico con un cultivo similar en su proximidad para realmente validar nuestros modelos, ¿no? Es un cultivo, tal como hemos dicho, que estará plagado de sensores para que podamos
ver la evolución de la planta y podamos decidir cuáles son las estrategias de sombreado que podemos adaptar en cada momento. Los objetivos del proyecto son claramente mitigar el efecto del cambio climático sobre los viñedos de Ribera del Duero y en general de toda la península ibérica, de toda España, que nos permita construir un modelo económicamente sostenible que podamos luego replicar en otras bodegas. Como puntos muy relevantes de este proyecto, como decíamos, vamos a realizar un sombra de activo para que podamos elegir cuándo llega la luz y cuándo no, dependiendo de la necesidad de la planta y de la temperatura ambiente. Estamos controlando por medio de seguidores la posición de esta planta y por medio de un algoritmo que es un modelo matemático que tenemos que validar. Y para realizar esta validación vamos a tener otros pilotos ubicados en otras zonas que nos van a permitir ir mucho más rápido. A su vez, queremos generar un gemelo digital en el que podamos probar escenarios que todavía no han acontecido o incluso poder replicar en otros cultivos los datos que estamos sacando del modelo viñedo. Realmente lo que queremos dar es una herramienta para el enólogo para que pueda establecer una serie de valores para las variables críticas que pueden ser el índice alcohólico, el índice de antocianos y la acidez. Vamos a establecer unos valores determinados para los que vamos a crear un modelo matemático que va a seguir una ruta que vamos a seguir, que vamos a controlar en todo momento y vamos a decir en qué momento sombreamos y en qué momento le estamos dejando llegar luz. Esta paleta será particular para cada bodega, estos objetivos serán particulares para cada bodega, pero de alguna manera tienen que estar validados por nuestros enólogos para que nos permitan llegar a ellos, porque como ustedes saben, pues existen objetivos en contenido de azúcares o objetivos en antocianos y en acidez que son contradictorios. Intentando bajar unos, podemos subir los otros en exceso, ¿no? Entonces, primero haremos un análisis real sobre la alcanzabilidad de estos objetivos y luego estableceremos la ruta de sombreado que haremos modificar según las previsiones meteorológicas y según los valores reales que estamos midiendo sobre el cultivo. Siempre podremos verificarlos sobre nuestro cultivo próximo testigo para poder establecer en todo momento los cambios necesarios. A la vez, hemos establecido con el Colegio San Gabriel una serie de objetivos suplementarios que van dirigidos a la formación y al I+D. Pensamos que esta tecnología no solamente es útil para los cultivos vitivinícolas, sino que hay otra serie de cultivos en los que se puede utilizar, empezando, por ejemplo, por los cultivos que más son afectados por el cambio climático, por la necesidad de sombreado. Pues hay una serie de cultivos interesantes que pueden ser, por ejemplo, el lúpulo en León o los cultivos de riego en los que existe una gran evaporación por la excesiva irradiación, ¿no? Entonces, quisiéramos desde San Gabriel efectuar otra serie de pilotos sucesivos sobre cultivos de igual interés en Castilla y León, ¿no? Queremos convertir al Instituto San Gabriel en una referencia en el agrivoltaísmo, ¿no? Que pensamos que es un sector, un tipo de tecnología que va a tener un desarrollo muy, muy elevado por toda Europa y que podría ser quizás el Instituto San Gabriel una referencia en todo ello, ¿no? Queremos gestionar, atraer y formar talento en este mundo del agrivoltaísmo y también pensamos que puede ser un centro de generación de nuevas oportunidades, de nuevas empresas alrededor de la cadena de valor agrivoltaica. Por ejemplo, en el caso del proyecto que vamos a realizar en San Gabriel, tenemos muchísima soldadura de estructuras, ¿no? Entonces, se podría pensar que a partir de este proyecto pudiera surgir una nueva startup, una nueva empresa que realizara la parte de soldadura. O podríamos pensar
en proyectos en los que generáramos una startup especializada en el análisis de datos, que es otra de las tecnologías muy relevantes que se han citado durante estas ponencias, ¿no? Este sería el proyecto que les queremos presentar y bueno, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien. Gracias. Te damos tu minuto de gloria. Me sobran 30 segundos. ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes? No, a ver, todos sabemos que lo que cuesta más o menos un proyecto fotovoltaico y con seguidores. Un proyecto fotovoltaico con seguidores tiene un coste aproximadamente de 1 millón de euros por megavatio, más o menos. Un proyecto agrivoltaico tiene un coste superior. Tiene un coste superior porque en un proyecto fotovoltaico tradicional estamos hablando de una altura aproximadamente de 2 metros y aquí hablamos de 4,5 metros. Estamos elevando más a las placas. ¿Por qué las elevamos más? Porque necesitamos paso para la maquinaria, porque estamos trabajando con cultivos automatizados. Entonces, se considera que en un proyecto típico y en nuestro proyecto en particular, el sobrecosto será de un 15%. Estamos hablando, si un proyecto cuesta 1 millón, pues este costará 1.150.000 euros, más o menos. Tenemos, para ser honestos y hablar de todos los números, en un business plan, en un business case, no solamente hablamos del CAPEX, de la inversión, también hablamos del retorno de la inversión, ¿no? Y ahí depende de los ingresos. En el caso de los ingresos también se ven disminuidos, Graciano, porque nosotros, como estamos privilegiando al cultivo y no estamos pensando siempre en la máxima generación eléctrica, en algunos momentos las placas no están orientadas a su máxima producción. Lo que estamos es perdiendo también más o menos un 20% de la eficiencia que podría tener esa inversión por generación. 15% más por CAPEX, 20% menos por generación. Serían los números actuales. Pero estos son números al estado actual. Piensa, por ejemplo, lo que ocurrió hace 25 años con los parques fotovoltaicos, que alguien ha dicho que en su momento fueron asistidos, ayudados, pero gracias también a ello, España en este momento tiene un mix del 40% en renovables. Quiere decir que es una estrategia de futuro, ¿no? Luego también tenemos inversiones que son efectuadas por parte de promotores que no buscan un TIR tan elevado. Se conforman con que tengamos un TIR positivo, ¿no? Un retorno positivo, ¿no? Por los beneficios que efectúan sobre el cultivo, por la manera de asentar población, porque pensad que en un proyecto de este tipo, además de los técnicos fotovoltaicos, tenemos a los ingenieros agrónomos que permanecen en el lugar, que son formados además con tecnologías muchísimo más elevadas, porque necesitan saber también de sensórica y de otras actividades que van a hacer que su nivel crezca y que su estima, su valía crezca y su valoración económica también sea mayor, ¿no? Entonces, pensamos que es una apuesta, que siendo rentable es menos rentable que una fotovoltaica. Bien, no ha hablado de la traducción del valor a la uva y al vino, que recupera sobradamente esa pérdida hipotética y real del valor, ¿no? Pero, en fin. Enrique. Sí, me ha puesto el micrófono en mano. Suele fallar. Claro, porque... Graciano me ha puesto, y no se puede decir que no. A ver, me vienen a la memoria varias preguntas, ¿no? La verdad que varias preguntas que igual no debía de hacerlas, porque vamos a ver aquí el ejemplo, ¿no? En San Gabriel, lo cual yo creo que mejor ejemplo que lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero sí me viene, por ejemplo, la mecanización. Es decir, hay una estructura metálica importante, lógicamente no dificulta en todas las líneas, pero sí, donde esté, por ejemplo, los pilotes. Una vendimiadora, por ejemplo, no podría entrar en algunos sitios. En línea donde esté montada la estructura, esa línea habría que vendimiar manualmente, ¿no? Estamos hablando de un Real 2 donde hoy
se vendimia casi toda a mano, pero la marcha que llevamos y las obligaciones, vamos, las circunstancias de la sociedad es que cada vez se va a vendimiar más la máquina, ¿no? Y luego hay otra cosa que me viene a la cabeza también importante, es decir, esto no es extensible a todo el territorio, ¿no? Me imagino, quiero decir, porque claro, si lo vamos a llevar a red, tenemos que estar, me imagino que uno que quiera poner una hectárea y esté a 2 kilómetros de la red, pues lo tiene un poco complicado, ¿no? Digo, yo creo que se reduce bastante las opciones de poder recurrir a este sistema. Hay más preguntas, pero creo que de momento con 2 ya vamos bien, ¿no? Mira, te voy respondiendo, Enrique. Primero, la mecanización. En este momento partimos de un proyecto que tiene una distancia entre pilotes de 15 metros, lo que supone que tenemos de cada 5 filas, tenemos 2 filas ocupadas por los pilotes. Luego, en el tema de la mecanización de las 3 filas centrales, no tendríamos problema en las 3 filas centrales. En las 2 filas en las que hay pilotes de cada 5, nos ocurriría que efectivamente la cabalgadora no podría pasar por toda la línea. Entonces tendríamos que pensar, sea en que la cabalgadora saliera de la línea y volviera a entrar, ¿vale? O lo que estamos pensando nosotros, con el estudio geológico, el estudio del suelo de la finca, porque todavía no hemos hecho esa parte, irnos todavía a vuelos muy superiores. Cuanto más grande sea el vuelo, cuanto más sea la distancia entre los pilotes, menos problemas vamos a tener con la cabalgadora. De todas maneras, sí que he de decirte que nos estamos encontrando que, primero lo que has dicho tú, que la mayoría todavía se cosecha a mano y no había problema. Nos estamos encontrando también que hay una limitación adicional a la denominación de origen y es los kilos que se pueden obtener por hectárea, ¿de acuerdo? Entonces, sí que vamos a sacrificar seguramente algunas cepas, pero estaremos siempre por debajo del máximo que podemos obtener por hectárea. Eso en la mecanización. ¿Me dejas que te responda, Red, antes que me hagas la siguiente pregunta? Mira, el tema de red. El tema de red no solamente es, complejo en aquellos sitios en los que la red esté lejos, sino que además es menos rentable. Lo más rentable es el autoconsumo. Nosotros pensamos que los primeros proyectos, y hasta que cambie la ley, que actualmente la limita a 500 metros en autoconsumo, los proyectos más interesantes, porque no vamos a poder hacer 100 proyectos a la vez, tendremos que empezar San Gabriel y algunos más sucesivamente para validar el modelo. Los primeros proyectos tenemos que pensarlos de manera que tengamos consumidores cercanos, que nos hagan que el proyecto sea muchísimo más rentable. Entonces, tenemos una extensión bastante importante con bodegas que están interesadas y empezaremos por aquellas en las que sea más fácil utilizar la energía. Cambiará la ley y nos podremos ir seguramente a estrategias de autoconsumo más grandes. Y en el caso de este proyecto también estamos pensando en poder unir por cable, utilizando los caminos agrarios, algunas comunidades de consumidores también. La mecanización concretamente no es solo la vendimia, que decir que a la hora de tratamientos también. Si trabajamos con una máquina lineal, no hay ningún problema, pero si es una que lleva ya 2 líneas, pues la cosa se complica por completo, ¿no? Quiero decir que ahí sí que, ¿sabes? No deja de apreciarse. Pero cada problema una solución, quiero decir, en este momento tenemos una solución y si se nos presenta, ¿cuántas de esas fincas tenemos en las que se trabajan 2 líneas a la vez? Habrá que ver si es minoritario, si es mayoritario. Si es mayoritario, tendremos que diseñar máquinas que también puedan trabajar con los pilotes. En este momento hay muchísimo trabajo por hacer. No, está empezando, totalmente de acuerdo. Sí, además, como digo, lo vamos a ver. Yo creo que tenemos una suerte tremenda, ¿no? El poder ver aquí, eso va a ser, una suerte fantástica. Entonces, a partir de ahí, pues como digo, lo veremos. Será una buena idea la que habéis hecho y os felicito por ello. Así que a seguirlo y nada más. Directora. Bueno. Se oye. Buenos días. Antes de nada, muchas gracias por invitarme y por tus amables palabras y por esta exposición muy interesante que me gustaría tener el PowerPoint para verla. Por supuesto.
Respecto, antes he entendido, si no sé si lo he entendido bien, que en otros países esto se está haciendo. No sé en qué países, si hay apoyo o interés por parte de las administraciones de esos países, no sé si aportando financiación, investigando, cómo está ese tema. Y luego también comentaste que se podía utilizar para otros cultivos, aparte del lúpulo en regadío, para cultivos extensivos. Es que lo veo, encajar la maquinaria, el sistema de riego. Sí. La primera parte. Es una tecnología que se empezó a trabajar a nivel prototipo, ni siquiera piloto, sino prototipo, pequeñas, muy pequeñas extensiones, 100 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, en Francia y en Alemania. Fraunhofer Institute y INRAE, que son referencia en esta tecnología. También en Japón, pero por otros motivos. Japón tiene un gran problema de disponibilidad de terreno. No es tanto la aproximación agraria que estamos haciendo nosotros en este proyecto, ¿no? Entonces, esos son los iniciales. Desde hace 2 años, este tema se ha acelerado muchísimo. Se ha acelerado muchísimo, de manera que, por ejemplo, Francia crea un fondo que se llama el Fondo Racine, que es un fondo que tiene aportaciones del Banco Público de Inversiones y del BEI, Banco Europeo de Inversiones. Está dotado con 1.000 millones de euros y se quieren hacer 350 proyectos agrivoltaicos. ¿Por qué? Porque Francia quiere que sus ingenierías, como nosotros, como Powerful Tree, sean referentes y traigan esta tecnología a España y a otros países mediterráneos. Porque siendo Francia un país afectado, es muchísimo menos afectado que España por el cambio climático, por los efectos. No digo nada de Alemania. Alemania, que está invirtiendo mucho dinero, o Holanda, que está invirtiendo en frutos rojos. Holanda es una gran potencia agraria que ha visto el interés en esta tecnología, ¿no? Esos serían los referentes. Además, ahora viene la nueva PAC, que está operativa desde el 1 de enero próximo. Francia y Alemania han incluido en sus ecoesquemas la agrivoltaica, España no. Pero tú eres especialista, precisamente, es un tema. Por eso lo digo, porque estoy advertido. Ya sabemos que luego las comunidades autónomas tienen la capacidad de también modificar su aportación a la PAC. Pero de momento nosotros vamos a estar la semana que viene con el Ministerio de Agricultura también para intentar convencerles de que es muy relevante, de que España no se quede atrasada en este tema, pero de momento digamos que esa parte no estará cubierta y tendrán que ser las comunidades autónomas las que ayuden, ¿no? Portugal ha efectuado un cambio legislativo en las fotovoltaicas. Toda fotovoltaica de más de 20 megavatios tiene que tener un proyecto no solo agrivoltaico, también puede ser de hibridación de otro tipo, pero agrivoltaico también en el que apoya esta tecnología. Italia se acaba de reunir una plataforma que está trabajando con el Ministerio de Agricultura para favorecer la agrivoltaica. Estados Unidos, sobre todo Arizona, California, están trabajando para favorecer esta tecnología. ¿Por qué? Porque se están encontrando que está disminuyendo muchísimo la cantidad de cultivos para usos alimenticios, ¿no? Entonces, están viendo que hay una competencia por el suelo entre el uso agrícola y el uso energético y tienen miedo de perder su independencia alimentaria, porque estos cambios, cuando se hace el cambio de cultivo, se dan para muchísimos años. Los ciclos son de 20 y 25 años, ¿no? Entonces, el hacer marcha atrás es muy, muy complicado, ¿no? En cuanto a otros cultivos, existen multitud de proyectos sobre otros cultivos. Por ejemplo, la Iberdrola, que ha estado hace poco en esta mesa, sentada en esta misma mesa, está trabajando con una empresa francesa en cultivos frutales de hueso, además de viñedos. Existen ya proyectos de viñedo en marcha. El viñedo sería el cultivo en Europa que más ha avanzado. Entonces existen frutales de hueso ya, trabajos en Francia. Nosotros creemos que el lúpulo es de muchísimo interés por las necesidades que tiene de sombreado y porque ya tiene una estructura en la que hay una inversión. Volviendo a los cultivos de frutales de hueso, también tienen inversiones porque muchos de ellos utilizan mallas de sombreado. Luego se podría pensar que la diferencia es inferior. Hablando de regadío, la aproximación en el regadío es un poquito diferente. En el caso del regadío, por ejemplo, nosotros hemos empezado a trabajar con una finca de olivar intensivo, ¿de acuerdo?
Pero la aproximación no es tanto de protección de la planta, porque el olivar es una planta que tiene características de resistencia hacia la irradiación bastante elevadas, sino de la protección del recurso hídrico. En toda la comarca del Guadiana se están haciendo grandes proyectos de olivar intensivo, pero el gran problema que tiene es la no disponibilidad del recurso hídrico. Entonces, el olivar no de la misma manera que el viñedo, cada hectómetro, cada litro de agua suplementario, cada metro cúbico de agua suplementario es rendimiento y no se ve afectada la calidad. Entonces, todo recurso hídrico ahorrado, que sería por la evaporación, lo que genera es un rendimiento muy elevado en las fincas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una finca con la que estamos trabajando en la zona de Úbeda, tienen una necesidad para llegar a sus números de rentabilidad de 1.500 metros cúbicos hectárea, tiene una disponibilidad por la Confederación Hidrográfica de 1.100. Nosotros pensamos que con nuestras estrategias, ¿no?, de sombreado y de riego de noche, podríamos ahorrar hasta el 50%, que generaría un rendimiento superior del 100% sobre el cultivo. O sea, es win-win, ¿no? Pensamos que los cultivos de regadío puede tener muchísimo interés. Con esta otra estrategia, no exactamente protección de la planta, sino impedir la evaporación. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, darle la enhorabuena también por hacer ese a San Gabriel, porque este estudio se pueda, o esta experiencia piloto, se consiga hacer así aquí. Como bien decía Enrique, pues vamos a ver los resultados si vivimos para ello. Como ya está instalado en otros sitios, yo quería saber si han ya analizado cuánto tiempo necesitamos para recuperar la inversión. Es un lado. Eso por un lado. Ha introducido usted también en esta última parte lo de la PAC. Ahí pone, peligra la Ribera del Duero ante el cambio climático. Igual peligra ante otras leyes. Y seguramente le digo que probablemente incluso salgamos de la PAC, si todo va como va. Entonces, está muy bien que introduzca lo de la PAC, pero probablemente estemos fuera. Y si no hay PAC, no tenemos ayuda y demás. Hay varias preguntas. Bueno, la una es una petición, como va a reunirse con ministros seguramente y en Europa, y pues que les haga esa petición. Que por favor trabajen ya no por el cambio climático, porque el otro es inminente. El cambio climático va poco a poco, han subido 2 grados, pero lo otro nos lo pueden, al año que viene podemos estar fuera de la PAC un producto como el vino de Ribera del Duero. Y lo otro, que si han analizado cuándo se va a recuperar la inversión. La pregunta es para María José o para Imanol. No, es para Imanol, que ha introducido la PAC, yo no. Pero yo no he introducido la PAC con otra... Nosotros hemos introducido la PAC diciendo que hay países que se aprovechan de los ecoesquemas. Es que igual no... Es que... Perdón, déjame un poco Graciano, porque es que quiero matizar, porque igual no... Quiero decir lo de la PAC, porque no saben. Si todo va como en el Parlamento Europeo, por dónde lo quieren llevar, el vino, van a equipararlo al tabaco. ¿De acuerdo? Si el vino lo equiparan al tabaco y hay políticos, incluso españoles, que han votado a favor de esta ley, sale de la PAC. Y si sale de la PAC, pues nos cargamos Ribera del Duero, Rioja Alavesa, Rioja Alta, PND. Yo creo que nuestra aproximación a la PAC no va solamente para el vino, va para el mundo agrario. Estamos diciendo que los ecoesquemas de la PAC no contemplan la agrivoltaica, ¿de acuerdo? Nosotros de otro tipo de situaciones de la PAC no podemos hablar porque no somos nosotros los que ha diseñado, sino que decimos que hay países que aprovechan la PAC para ayudar al agrivoltaísmo y España no. Esa es la diferencia, ¿no? En cuanto al retorno de la inversión, bueno, un retorno de la inversión en este momento en un mundo fotovoltaico de máximo rendimiento, y no hablando de los precios actuales, pues sería en torno a 5 o 6 años quizás, ¿no? Hablando únicamente de retorno de inversión, pensando en una inversión que se recupera a los 5 o 6 años, y no en una inversión a largo plazo, ¿no? Un payback, ¿no? En el caso agrivoltaico, pues pensamos que
Por los números actuales nos daría un retorno de inversión en 11 años, más o menos 10-11 años. Y para un cultivo bien orientado norte-sur y con una densidad importante, ¿no? Con un espaciado de hileros más o menos a 3 metros. Pero son números gordos, quiere decir que si no me dice usted qué finca es, cómo está orientada, etcétera, etcétera, no lo podemos responder. Quiere decir que sería si está en pendiente, si no está en pendiente. Números gordos. A ver, yo sinceramente lo he escuchado con mucho interés porque ya me había hablado Quique y es verdad que cuando habla Quique es como si se apareciera Dios en la zarza hirviendo, ardiendo. Es chocante, o sea, te choca. Pero claro, supongo yo que la revolución de la máquina del vapor pues le chocaría más, o cuando los móviles, que decían, pues, ¿cómo va a ser esto de los móviles? Bueno, por eso me gustaría conocer la opinión, porque es chocante, desde luego. O sea, la opinión de un señor que vive de esto, que es joven, que ha decidido quedarse aquí y que encima tiene un tractor con wifi. ¿Qué opinas de esto? Esa va para ti, Pedro. A ver que el micro ahí al final. Buenas, Graciano. Mi opinión es que es el futuro porque de hecho lo vamos a hacer en los viñedos que yo gestiono. Luego es el presente. Yo creo que el problema le tenemos y la cuestión es buscar la solución. Si esta solución es la idónea o no, el tiempo lo dirá, pero lo que no podemos estar es de brazos cruzados y ver pasar el tren. El problema del cambio climático le tenemos y creemos que esto al viñedo le puede favorecer. Sí que estamos viendo diversos problemas, pero encontraremos la solución. Más problemas con la energía generada que con el viñedo. Es un poco respondiendo a Enrique lo que planteaba de la mecanización del viñedo. También hay la posibilidad de adaptar las vendimiadoras. No sé si conoces unas máquinas que tienen para recoger el almendro que van solidarias una con otra, una a cada lado de los árboles. Que extenderlo al viñedo puede ser una posibilidad para campos de este tipo. ¿Puedo comentar lo que ha dicho Graciano también? Sí, por supuesto. Sí, hay un tema súper interesante y es que eso lo suele desarrollar muy bien mi compañero Álvaro, y es que la revolución industrial se generó porque había una densidad de energía por metro cuadrado de repente muy elevada, ¿no? Con la máquina de vapor, ¿no? Entonces, pensad que nunca hemos tenido en un cultivo tantísima energía por metro cuadrado que después de nosotros implantar estas placas, ¿no? Entonces, la cantidad de cosas que se pueden realizar en un cultivo para aumentar el valor, ¿no? Podemos imaginaros, ¿no? Decíamos antes, utilizar parte de la energía para calentar las viñas. Pero, por ejemplo, ¿no? No penséis que estamos fumados, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginar un cultivo de cannabis medicinal que utiliza luces LED. Entonces, generar sobre el cannabis medicinal, que es un cultivo de altísimo rendimiento, ¿no? Que se está ya recibiendo las primeras aprobaciones en España, ¿no? Para este tipo de cultivos. Sobre el mismo cultivo generamos la energía que luego de noche reutilizamos y la almacenamos para alargar el ciclo y para producir de una manera muchísimo más rentable, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda reflexión, a la persona que ha preguntado sobre el payback, fíjate la ventaja de un cultivo agrivoltaico respecto a un proyecto agrónomo, agrícola, en el que tú en este momento tienes una variable que no controlas, que además está completamente desbocada, que es el coste de la energía, ¿no? Nosotros te estamos dando la posibilidad de desarrollar un proyecto en el que tu coste de energía durante 20 años siempre será el mismo, porque conoces cuál es tu inversión, cómo es de autoconsumo, has hecho tu análisis de costes para toda tu inversión, porque tu inversión puede ser, además del agrivoltaico y del viñedo, construir una bodega frigorificada. Nosotros te decimos cuál va a ser exactamente el modelo económico de tu bodega, porque sabes
¿cuál va a ser tu coste de energía? Siempre el mismo. La amortización de tu inversión. Luego, tienes una ventaja añadida. Tiene usted una ventaja añadida con este tipo de proyectos, ¿no? Te aseguran tu proyecto económico. Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Pues yo creo que ya el ruido que hacen los niños entrando a comer justo encima de nosotros. Aquí el mozo, el muchacho que tienen prioridad y preferencia. Mira a ver lo que vas a preguntar, que conocemos a tu padre. Primero, ¿se escucha? Perfectamente. Primero, buenos días a todos. Enhorabuena por la iniciativa y a continuación mis dos preguntas en una. Como efectos directos de la agricultura agrivoltaica que hemos visto, en el PowerPoint ponía una reducción del consumo de agua por hectárea, si no me equivoco. ¿Esto es bueno para la vid? ¿Y cómo crees que se solucionaría este problema? Y mi segunda pregunta en una, además de la pregunta del agua, ¿creen que se generaría un impacto visual que es muy característico de la ruta del vino? ¿Creen que sería esto bueno para la ribera? Muy interesante. Enrique, los hijos nos superan, ¿eh? Muy bien, Imanol. Sí, la segunda parte, empezamos por la segunda parte, por el impacto visual. Es cierto que tiene un impacto visual y uno de las tareas más relevantes que vamos a trabajar en este proyecto es cómo integrar mejor dentro del paisaje esta planta. Pero efectivamente eso es innegable, tiene un impacto visual, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender también el concepto de lo que significa impacto, ¿no? Y en la sociedad, ¿no? Y la percepción que tenemos los consumidores. Nosotros hemos visitado la planta agrivoltaica sobre viñedo en este momento más grande del mundo, que es pequeñita, son 4,5 hectáreas, pero es la más grande del mundo. Y su ataque al mercado, su venta comercial es porque es el primer vino agrivoltaico, ¿no? Vino sostenible, con huella negativa, a un consumidor que está buscando, a un consumidor joven que está buscando que el vino que recibe pues tenga además ese tipo de impacto, una atracción diferente. Nos comentan, por ejemplo, algunos bodegueros también, que eso lo hemos visto sobre todo en Rioja Alavesa, que están preocupados porque las nuevas generaciones no consumen vino. Entonces dicen, por ejemplo, en Francia una persona joven pues sale de marcha y consume cerveza, como en España, pero cuando se sienta a comer bien, abre una botella de vino, y en España eso se está perdiendo. Entonces, hay una cierta preocupación de si no va a haber una pérdida de las nuevas generaciones del consumo de vino, al final, mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir atraer a las nuevas generaciones que están pensando también en impacto ambiental, en huella de carbono? Y puede ser también, quizás, una forma de vender vino, ¿no? Es decir, yo tengo una finca que no solamente tiene impacto cero, sino impacto negativo, ¿no? Absorbo más CO2 del que consumo. Vierto a red, tengo una comunidad de consumidores, y hasta ponerlo en tu etiqueta, vino agrivoltaico, vino de impacto cero. Quizás podríamos pensar que eso atraería a nuevos consumidores jóvenes que en este momento no están en el mundo del vino, ¿no? Yo creo que eso es muy fácil, sinceramente, y la experiencia. Precio. Es que yo soy de la Ribera y me encanta el vino, y con moderación, siempre. Pero es que empieza ya, es decir, yo no sé, estos señores producen vino, y estos señores producen vino. Y no es lo mismo si lo compras aquí o en tal, que si lo pides en un restaurante, que se pasan 4 pueblos, ¿no? Entonces, claro, los chicos jóvenes van de marcha, pues una cerveza les cuesta 1,8, o yo qué sé, o 2, pero que un buen vino, primero no te lo pones, es muy distinto al Reino Unido, por ejemplo. Yo creo que es el precio, todo es cuestión de precio, ¿no? En fin, no sé. Es verdad, pero tú imagínate que estás haciendo algo especial en tu casa
que te has gastado un dinero también para preparar un buen plato, y ¿por qué no recurres a un buen vino, no? Parece ser que la generación joven en Francia tiene una aproximación diferente hacia el vino, ¿no? El vino es un objeto de culto, ¿no? Y eso también es importante. Todo lo que tiene... Los jóvenes, estos señores que hay aquí a la izquierda, solo de ubicación. Montan todos los años un pifostio con el sonorama aquí en Aranda de Duero, ¿no? Sí, no sé si les es rentable o no, o financian lo de la Seminci esta. No sé. Y no te olvides que el vino es más caro en Francia, y a pesar de todo estamos diciendo que la gente joven lo consume más. Hay algo más que el precio. De eso hablaremos mañana. Precisamente, valor no es igual a precio. Esa clase ya se la dimos a Graciano, pero no termina de... En fin, va para septiembre de cabeza. Al hilo de lo que decías del sonorama, el principal patrocinio el año que viene del Consejo Regulador, estoy seguro que será Prensa y Poder y la próxima instalación agrovoltaica, porque a esta ya no llegan. En fin, Imanol, gracias por lo que has contado, también por lo que no has contado, y está en el proyecto, que es de similar envergadura o más. Estoy seguro que la próxima semana, con la intervención estratégica de María José, el consejero o en quien delegue escuchará de primera voz todo el proyecto. Y desde luego también gracias, y en fin, aunque sepa mal, pero eso es lo que tenemos firmado a sangre con Álvaro Soler y el resto de ejecutivos de Powerful Tree. Gracias por frenar las iniciativas de otros gobiernos autonómicos para ser ellos los protagonistas de este proyecto y ceder a Castilla y León el protagonismo. En otras autonomías no tienen todavía el problema ni las dudas que tenemos. Aquí tenemos las dudas y el problema, pero lo vamos a lograr. Tuve suerte en la vida, nada me fue fácil. Querida audiencia que nos sigue desde Telearanda, canales temáticos de la UDIMA y del CEF, y preciada audiencia que estáis aquí en el Salón de Actos, mañana seguiremos hablando de salud. Abre el genial Rodrigo Miranda, CEO del Instituto para el Desarrollo de Internet, gran amigo de Graciano y también nuestro, aunque parezca incompatible, a las 10 de la mañana. Después la visita estelar del doctor Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad del Gobierno autonómico. Y por la tarde, precisamente, valor no es igual a precio, también vamos a deshojar todo esto de la sanidad que ya abrió la exministra Ana Pastor, y vamos a tener a otro médico, al doctor Pedro Rico, CEO del grupo hospitalario Vitas, y a Amando, el presidente y fundador del grupo hospitalario de Castilla y León, Recoletas. No se pierda ni una sola de las ponencias, porque estoy seguro que entre una y otra, entre otra y una, habrá algún mensaje subliminal. Despedida y cierre, muchas gracias. Descansamos esta tarde, que el Señor les bendiga. Hasta mañana.